hoy contamos con la presencia del doctor César Matos, quien es hematólogo y es el director del Banco de Sangre y Hemoderivados de las Fuerzas Armadas, y la licenciada Carmen Cruz y Vianna Rojas. Vamos a darle oportunidad a la población. 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Buenos días. Buenos días. Sí. Adelante. Preguntarle algo al neurocirujano. Dígame usted. Hoy andamos en sangre, pero vamos a ver. Bien, entiendo. ¿Qué es lo que produce dolor de cabeza en la cervical? ¿Las hernias cervicales o la artrosis cervical? ¿Cuál de las dos es la que produce el dolor de cabeza? Las dos cosas. De hecho, el dolor de cabeza, a propósito de los padecimientos en la columna cervical, son asociados casi siempre a temas tensionales, ¿ok? O sea que las dos condiciones pueden llevar a provocar dolor de cabeza. Lisania Salcedo. Bueno, el tema de la seguridad y calidad de la sangre donada, ¿cómo lo garantiza el Banco de Sangre de las Fuerzas Armadas? Bueno, como había mencionado la licenciada Vianna, la calidad es por los equipos que tenemos, equipos de alta tecnología. Tenemos programas de control de calidad a través del Ministerio de Salud. Pertenecemos a un programa que ellos tienen para los bancos de sangre, que lo dirige el Laboratorio Nacional con unos controles externos. Y aparte de eso, variables que nosotros controlamos dentro del mismo banco. Tenemos pacientes sanos, vamos a los operativos, hacemos evaluaciones médicas y tratamos de que la sangre que sale del banco salga bien embalada, en condiciones seguras, óptimas, para nosotros poder darle un producto de calidad tanto a los militares, a sus familiares, como a la población civil. Excelente. El doctor Matos hablaba al inicio de la importancia de poder contar con las unidades necesarias, porque la mayoría de los pacientes que necesitan sangre son pacientes que están debatiéndose muchas veces entre la vida y la muerte. ¿Cuáles son los principales casos que llegan a ustedes solicitando sangre? Hablaba el doctor Amaury García del número de accidentes de tránsito, por ejemplo, en el país. Pero ¿cuáles son esos, quizás, las 5 condiciones que con más frecuencia llegan solicitando sangre al banco? Los accidentes, la número 1. Accidentes, número 1. Y sangrados gastrointestinales, que nosotros estamos detrás de una emergencia, estamos detrás de la emergencia del Hospital Ramón de Lara. Nos llegan muchos sangrados gastrointestinales, accidentes. El tema de doctor Matos, el tema de la muerte materna se asocia dentro de las causas a el tema de las hemorragias. Entonces, ¿cómo anda el tema de la demanda en los hospitales obstétricos? Sí, generalmente ya los médicos han hecho mucha conciencia de esto, y antes del procedimiento o antes del parto, pues ya tienen sus unidades puestas en sus lugares de salud. Pero sí, las hemorragias maternas, eso son que hay que atenderla, pero rápidamente, porque que ahí corren riesgo la vida de 2 personas, la madre y el niño. Por ejemplo, un desprendimiento de la placenta, el riesgo es mayor porque la placenta es rica en factor plaquetario 3, por eso es que se encadenan todos estos eventos de sangrado que culminan en lo que es una coagulopatía de consumo, lo que se conoce como CID, coagulación intravascular diseminada, y para eso hay que tener estos componentes, obligatoriamente, estos componentes sanguíneos. Para uno manejar una coagulopatía de consumo hay que tener plasma fresco congelado, para poder suplir esos factores que se están consumiendo. Por eso el nombre es coagulopatía de consumo. Sí. Y le aportamos esos factores con el plasma congelado. En el caso de los pacientes oncológicos, los pacientes con cáncer, la necesidad de transfusión en ese grupo, si pudiéramos nosotros más o menos establecer el orden de demanda de sangre. Sabemos que los choques de tránsito, que lamentablemente no son accidentes la mayoría, le decimos accidentes de tránsito, más la mayoría son producto de imprudencia, no tienen
tienen muy poco de accidentales, pero esa es la primera demanda, ¿verdad? ¿Cuáles son las otras razones por las que se requieren transfusiones de sangre? Bueno, desde el punto de vista hematológico, las anemias que comprometen la vida, o sea, que los pacientes tienen descompensación hemodinámica, o sea, que tienen mareo los pacientes, que el corazón le palpita, pues esos son datos que me dicen a mí que hay que transfundir ese paciente de manera rápida. Los cánceres como tipos leucemia, que se requieren de muchas unidades de sangre, de componentes de plaqueta y hasta de componentes plasmáticos, de plasma, pues siguen en orden de importancia. Después vienen otras patologías como otros cánceres, pero principales neoplasias que requieren de transfusiones sanguíneas son las neoplasias hematológicas, como son las leucemias, ya sean estas agudas o crónicas. También, obviamente, como le señalé, los pacientes hepatópatas que disminuyen todos estos valores, por ejemplo, la plaqueta, la hemoglobina, el hematócrito, también se requieren. Pero en orden, después de los accidentes de tránsito tenemos las neoplasias como las leucemias, el cáncer, las leucemias agudas o crónicas o los cánceres de otro tipo, porque es que son células que van invadiendo y consumiendo todo lo que es la energía del medio, y en esas se van también lo que son las células rojas. Sí, el paciente que se somete a quimioterapia, desde el punto de vista del el fármaco quimioterapéutico, consume glóbulos rojos, que esos pacientes tienen la tendencia a la anemia, o es un tema propio de su condición? Son las dos condiciones, pero la quimioterapia per se, la idea de una quimioterapia es destruir, matar las células cancerosas. Pero se matan ahí, está la teoría que se llama la teoría del mirón inocente, en donde las células buenas, por estar ahí, también son afectadas por la quimioterapia, y por eso la quimioterapia disminuye lo que son los niveles sanguíneos. Además que afecta lo que es a nivel de la médula ósea, la célula madre, también la elimina para que se produzcan células madre sanas, y estas células madre empiecen a producir células sanas. Esa es la idea de la quimioterapia. Destruir las células neoplásicas, pero dentro de las células neoplásicas también se van las células sanas. Lo único que cuando ya se va el efecto, la célula madre se regenera y empieza a producir células normales nueva vez. Ya. ¿Cuánto cuesta en el mercado una unidad de sangre? Sabemos que el banco de sangre de las Fuerzas Armadas, los bancos de sangre de los hospitales públicos no venden sangre. No, pero ¿qué no cuesta? ¿Qué cuesta en términos general? Porque la población anda buscando, y yo recuerdo que siempre se hablaba de un banco de sangre en la 25, que programas de investigación dicen, no, mira, ahí hay problemas de calidad, en fin, la gente es un drama, y además hay un tema con todo esto. Decimos, el médico hace así, el doctor Amaury García tiene una situación de emergencia que la ve con mucha frecuencia y dice, reservar 1000 cc de sangre, y hace así, y le da la indicación al familiar del paciente. Pero muchas veces la gente dice, ¿y dónde voy? Exacto. Entonces, ¿cuáles son, ¿verdad?, los costos en que se incurren, ya que la Seguridad Social no lo cubre, excepto SENASA, ¿verdad? Si ustedes tienen información de esto, y además del banco de sangre de las Fuerzas Armadas, ¿cuáles son los otros lugares donde se puede acceder a este líquido o este tejido tan importante? Bueno, en el mercado supuestamente una unidad está por encima de los 8.500 pesos. Sobre 8.500. Una unidad. Cuando a un paciente le piden 3 pintas. Sí, exacto. Eso sería, y tienen costo, Y esos son los costos probablemente de una persona que brinde ese servicio a nivel privado. Y eso no lo ponemos en discusión, y es importante que la gente... ¿Cuáles son los principales centros que trabaja en sangre? Fíjate, como señora licenciada, la sangre no debe ser un producto con fines de lucro. No debe ser de venta, no debe de ser. La licenciada señaló 8.000 pesos, pero fácilmente le piden hasta 15.000 pesos, dependiendo del tipo, por una unidad de sangre. Sí. O sea que ahí hay lucro. No debiera ser. Y ahí hay gente que vende la sangre,
Exactamente. ¿Como negocio? Como negocio, son vendedores. Le piden hasta 4,000 pesos a una persona que está desesperada por una unidad de sangre, no tiene el donante, y la persona lo da porque es una emergencia. Pero eso debiera de corregirse. Sí. Usted señalaba los centros, tenemos nuestro banco de sangre y hemos derivado de la Fuerza Armada. ¿Qué es lo que ustedes conocen? Está la Cruz Roja Dominicana. Exacto. Y puedo señalar también al Hemocentro Nacional. Los demás serían centros privados, por la cual yo no estoy de acuerdo, porque exacto, la sangre no debe ser un negocio con fines de lucro, sino para salvar vidas. Pero ahí hay un tema que desde el punto de vista, digamos, que como Estado es necesario hacer lo propio de que la seguridad social encare, afronte, asuma la gestión de la sangre en términos de los costos, porque al final la aspiración es que no se convierta o que no se continúe la venta y la comercialización de la sangre, pero evidentemente que tiene costo y alguien tiene que cubrirlo, y ahí evidentemente se requiere esa corrección. Y son dos variables. Primero, la primera variable, que seamos donantes voluntarios. Ya ahí se va a evitar llevar un donante a la institución que maneja la sangre. Y segundo, que la seguridad social cubra los costos de producción de la sangre, pero que cubra los costos reales de producir una unidad de sangre. Y ahí tenemos gran parte de este problema, que es una problemática resuelta. Sencillamente es tema de voluntad. En estos momentos estamos hablando de sangre, eso lo debieran de hacer todas las emisoras, ya sean radiales o televisivas, las redes, que se motive a la población a donar sangre de manera voluntaria, y ahí hemos resuelto la mitad de la situación. Yo pienso que es más que eso, mi querido doctor Matos. Pienso que es que en la currícula, en el plan de estudio de nuestros estudiantes en las escuelas públicas y privadas, tiene necesariamente que motivarse a nuestros niños. Yo pienso que después que un árbol ha crecido torcido, es difícil enderezarlo. Y yo creo que el secreto de los cambios, las transformaciones que se pueden dar en una sociedad está en nuestros niños. Y ahí hay que hacer mayor hincapié, mayor esfuerzo, porque pedirle a la gente que tenga conciencia, mire el tránsito, mire el tema de tránsito, sí, cómo eso impacta en la salud, digamos, la salud mental de la ciudadanía. Usted lo ha dicho, la niñez, la juventud, sí, es el futuro de los pueblos. Y si esa niñez y juventud crece derecha, pues las cosas van a andar de manera derecha. Pero sí, si crece torcida, como usted señaló, sí, pues torcida se van a quedar. Sí. Finalmente, yo me gustaría que ustedes nos dieran digamos, un mensaje en relación a experiencias que han tenido en este banco de sangre, un banco de sangre modelo que tiene las Fuerzas Armadas. Mínimo la cantidad de 50,000 plaquetas. Una unidad de plaquetas por un pool de plaquetas solo me está garantizando de 2 a 5,000 plaquetas en el mejor de los casos. O sea, cuando se hace una donación y se saca por métodos convencionales. O sea, por centrifugado de una unidad de sangre. Exacto, que sería lo convencional, ¿no? Exacto, y para tener una unidad de plaquetas se requiere mínimo de 4 unidades de sangre para yo poderle darle 2,000 o 5,000 plaquetas a una persona que la necesite, que no me detiene una hemorragia. Ahora, 50,000 plaquetas sí me detienen una hemorragia. Si tiene 50,000 y le pongo una por aféresis, lo sube a 100,000. Exacto, que es lo que me oferta una unidad por aféresis. ¿Por qué es tan costosa? No sé si dejarle a la licenciada. ¿Por qué? Es que los insumos para producir plaquetas se compran en dólares. Ok. No, y hay que pedirlo a la casa comercial.
O sea, es un tema de tecnología. Aparte de que la máquina que se usa es una máquina sumamente costosa, Exacto, con casas comerciales que son multinacionales, que uno se la tiene que pedir y ellos la traen al país. Las plaquetas que se extraen en un laboratorio, por ejemplo, el laboratorio de las Fuerzas Armadas, las realiza el laboratorista sin ningún tipo de costos, digamos, adicional. Bueno, tenemos técnicas especializadas en el manejo de la máquina. Sí. Vuelvo y le reitero, el paciente se evalúa y se conecta. Tiene casi el mismo principio de la diálisis. Ok, pero ¿ustedes hacen aféresis también? Sí, nosotros hacemos aféresis. Y lo bueno de todo esto es que es cero costo para el militar y el familiar. Llámese el militar en sí, la esposa, los hijos, padres y madres. Okay. Solamente con el seguro de SENASA, un militar no tendría que pagar un centavo para obtener una plaqueta por aféresis. Y estamos hablando de que una plaqueta, Lizania, por aféresis, puede estar sobre 30,000 pesos. Es correcto. Sí. Lo que pasa es que... Y ahí hay un tema de acceso. Claro. Sí, correcto. Lo que pasa es que, ¿por qué es costosa? Porque un kit para extraer una unidad de plaqueta está sobre los 17,000 pesos. Sí, es un tema de acceso. Más a tecnología. el costo de los laboratorios, más el claro. equipo. Por eso se eleva tanto. Y como en nuestro país hay fines de lucro, por eso salen 30,000 pesos. Sí. Pero en realidad obtener una unidad de plaqueta por aféresis sale sobre los 25,000 pesos el costo. El costo. Sí, señor. O sea, que estamos hablando de una realidad que es necesario, señores, pues modificar. Finalmente, doctor, un mensaje a las personas que en este momento han escuchado, que han visto este programa en relación a la donación de sangre en nuestro país. Sí. Observación que voy a hacer a la población es que ya rompamos el hielo de la no donación voluntaria de sangre, que donemos de manera voluntaria y altruista la sangre. ¿Por qué? Porque eso nos hace héroes y podemos salvar vidas y tener la reserva necesaria de sangre, que cuando se necesite no haya, ¿verdad?, que buscar un donante, que en la más de las veces es el escollo más fuerte que tenemos, porque podemos tener el dinero, pero si no tenemos el donante no vamos a tener la unidad. O sea, que nos hagamos donantes voluntarios de sangre para así resolver esta situación que tenemos como país. Así es. Bueno, finalmente, licenciada Cruz, un mensaje final para la gente que nos ha estado escuchando en el día de hoy. Bueno, igualmente. Que andan muy bonitas, andan todas de rojo. Cruz roja. Ese es nuestro uniforme de trabajo. Sí, pero la licenciada Cruz roja. Y la licenciada Rojas. Igualmente, ¿verdad? la donación voluntaria de sangre creo que salvaría muchas vidas, Sí. porque le voy a decir una experiencia que viví. Fui a España en el mes de noviembre y yo veía 150 personas donando diariamente a la población. ¿Por qué? Porque en un momento yo le preguntaba, ¿por qué vienes a donar? Porque le dieron sangre a mi abuelo, porque utilicé sangre para parir. Y una cosa, vi un solo banco de sangre y esa gente, y ese banco de sangre suple una comunidad completa. Así es. No hay banco de sangre privado, la seguridad social la cubre. Sí. Ahí la población nada más va y la dona. Correcto. Después ellos se encargan de distribuirla a quien la necesite. Ojalá nosotros algún día podamos vernos en ese espejo, porque yo dije, Dios mío, ¿cuándo llegaremos ahí? Licenciada Rojas. Sí, para mí es un tema que me apasiona porque hoy estoy viva por una unidad de sangre y soy ejemplo de la misma, como esa unidad de sangre me devolvió a la vida y yo me apagaba y cuando me la colocaban me encendía. Y como nuestro eslogan dice, ser héroe lo llevamos en las venas. Asimismo le suelto a la población que se conviertan en héroe y salven 3 vidas. Bueno, nosotros tenemos un compromiso como ciudadanos, ustedes que han escuchado de estos 3 profesionales que todos los días trabajan con sangre, sangre que la necesita usted, la necesita su vecino, su familiar, que probablemente ya ha sido beneficiario de una transfusión. Es necesario construir una cultura de altruismo, una cultura de dar y de dar lo que
también podemos nosotros necesitar y que evidentemente se hace muchas veces en situaciones de emergencia. Al Estado, al país, a quien dirige a la nación, los actores, pues les toca crear políticas públicas de educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, en una cultura de dar a esas córneas cuando morimos, esa sangre a cuando estamos aún vivos, porque a través de una cultura de donación podemos ser un país más consciente y más solidario. Gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias por estar con nosotros, licenciada. Lisania Salcedo. Mañana será otro día. Será hasta mañana, sí.